Om Namaste. Soy Pedro Noney, traductor y divulgador del Bhagavad Gita y fundador del Instituto Gita y DN Global Business School. Estoy lanzando una campaña de crowdfunding para captar fondos para difundir las sagradas enseñanzas del Gita, Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. El objetivo es captar fondos para ayudar a restaurar el conocimiento en Hispanoamérica, eliminando la ignorancia con la sabiduría emanada del Bhagavad Gita y las enseñanzas de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda y Gandhi. Tal y como dice el Gita, por lo tanto, corta la duda engendrada por la ignorancia con la espada de la autorrealización que se ha infiltrado en tu corazón. Dirige el yoga hacia ti mismo y levántate. Hispanoamérica, como Occidente, está inmersa en una profunda crisis espiritual. Nos hemos convertido en una sociedad individualista y egocéntrica. Solo sabemos encontrar la felicidad en el exterior, siendo incapaces de dominar ni nuestra mente ni nuestros sentidos. Tal y como afirma Krishna. Indudablemente, la mente es voluble y difícil de refrenar, pero mediante la práctica constante del yoga y del desapego se puede controlar. Occidente, que para lo bueno y para lo malo antaño lideró el mundo, es cada vez menos importante en este mundo global y digital, en donde India emerge como una potencia económica y sobre todo espiritual, en donde podemos reencontrar esta sabiduría perdida. Hispanoamérica puede basarse en sus valores tradicionales, como el cristianismo o la filosofía griega, pero sinergiarlos y o redescubrirlos con la sabiduría hindú. Perdón. La filosofía Vedanta, cuya esencia está condensada en el Bhagavad Gita, es capaz de unificar nuestros valores tradicionales cristianos con los hinduistas. En ningún caso es un proyecto proselitista. Las sublimes enseñanzas del Bhagavad Gita son muy profundas y a veces complejas para la visión occidental. Por ello, estudiar las enseñanzas de quienes han aplicado realmente estos principios en sus propias vidas es vital. Para ello he seleccionado dos figuras claves. Una es mi admirado Sri Ramakrishna Paramahansa. Aquí podéis ver, un vídeo de Ramakrishna, una foto de Ramakrishna y de su discípulo Swami Vivekananda, que fue el introductor del Gita y del Vedanta y del Raja Yoga en Occidente. De Vivekananda además he traducido casi toda su obra. Aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo que es este excelente ensayo que hizo sobre Parabhakti. Es una de las traducciones que he hecho y se utiliza en nuestra formación. Aquí podéis ver un poco la extensión y las características. Entender, desde luego, estudiar Vivekananda tuvo un importante aporte que fue capaz de explicarnos la compleja sabiduría hindú en términos de filosofía occidental para que las entendiésemos. En todo caso, he preparado otro vídeo con más información sobre el Gita, Ramakrishna y Vivekananda relacionada con este proyecto. Para dar a conocer estas enseñanzas y cumplir con mi objetivo he realizado las siguientes acciones. 1. Traducción al español del Bhagavad Gita. Ya he traducido dos versiones. Una es la de Gandhi, con comentarios de su secretario Mahadev Desai y de Swami Sivananda. Es una excelente versión para introducirse en el Bhagavad Gita. Con ello he publicado el libro El Yoga de la Sabiduría, el Bhagavad Gita, que lo podéis ver aquí detrás ampliado, y ya está publicado y disponible en Amazon. Y la segunda es el Gita Marankandam de Swami Vidyaprakashananda, con extensos comentarios para cada uno de sus versos. Esta versión es ideal para profundizar en sus enseñanzas. Por ejemplo, aquí os he preparado el capítulo 18, el último capítulo del Gita, el Moksha Sannyasa Yoga, en el que podéis ver que los slokas están en hindi, en inglés, en español, y desde luego, y para cada uno de los versos hay un extenso comentario de 2, 3 y 4 páginas. Esta versión es mucho más extensa que la de Gandhi. Por ejemplo, aquí podéis ver lo que sería el capítulo 18 del Gita, cuando en la versión del Gandhi serían quizás 15 o 20 páginas.
Os hablaba del libro del Yoga de la Sabiduría. Uno de los motivos de esta campaña de crowdfunding es sacar una versión reducida y gratuita que contenga solamente ya es decir mucho, toda la traducción del Gita de Sivananda, pero no contendrá toda la segunda parte del libro, que es escrita por mí, básicamente, y es una explicación para que podamos entender mejor el Gita. Ya os iré explicando este proyecto. He creado el Instituto Gita para dar a conocer todas estas enseñanzas y dar formación. He creado la web del instituto y ahora tenemos en español, en inglés y portugués. Tenemos ya cuentas en Instagram con los 2000 y pico seguidores, en Facebook, y hace poco abrí un canal de YouTube, ya tenemos unos 150 vídeos. Además, he creado varios webinars gratuitos que están en la web, como La vida de Vivekananda, uno sobre una reflexión de prácticas yoga o asana, otro comparando las Yoga Sutras de Patanjali y el Bhagavad Gita. He impartido varias charlas y formaciones sobre el Bhagavad Gita y he escrito varios artículos sobre el Bhagavad Gita. Todas estas acciones las he realizado financiándolas yo mismo. Y los primeros resultados están llegando. Además de alumnos que tenemos en el Instituto Gita, he llegado a un acuerdo con un proyecto precioso que es para recitar conjuntamente el Gita en sánscrito y español con música con el doctor Ghazal Srinivas de India. Es un proyecto maravilloso que me encanta. Se va a utilizar la traducción que hice de Gandhi, porque él es además un admirador de Gandhi. Y también la comunidad de Lugo de España me hizo un emotivo reconocimiento por mi traducción del Gita al español. De hecho, este precioso fular que llevo me lo entregaron ellos una emotiva acto y me dieron una placa de reconocimiento. ¿Para qué solicito vuestra ayuda? Sobre todo para llegar a la mayor gente posible, he iniciado esta primera campaña de crowdfunding. Todas las donaciones que aportéis se dedicarán a potenciar 4 proyectos. 1. Versión gratuita, ya os comentaba, reducido de mi libro, que contiene solo la traducción al español del Bhagavad Gita, para lograr que más gente pueda acceder al Gita. 2. Realización de una campaña especial para que profesores y centros de yoga incluyan las enseñanzas del Bhagavad Gita en sus clases de yoga físicos y en sus formaciones sobre profesorado de yoga. 3. Lanzamiento de un programa de becas de estudio para facilitar el acceso a la formación online sobre el Bhagavad Gita para los más desfavorecidos. Y pienso sobre todo en muchos países de Centroamérica y de Latinoamérica en general. Y 4, y no os asustéis, estoy haciendo gestiones, creo que serán fructíferas, para lograr un reconocimiento del gobierno indio para este proyecto. Y también una alianza o un tipo de colaboración con la misión Ramakrishna. Además de la difusión del principio de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna en África a través de ENI Global Business School, la escuela de negocios que creé hace ya más de 30 años y que llevo como 20 años trabajando por África. Hemos enseñado de hecho en los másters que impartimos y en el doctorado incluimos una asignatura que es un modelo de ética global para los negocios basada en ahimsa, no violencia en los negocios, y en las enseñanzas de Sri Ramakrishna Paramahansa. De hecho, en uno de los doctorados que impartimos, que es en ética global, religiones y negocios, ya han dado sus frutos, y ahora recuerdo 2 casos de una alumna africana que basó su tesis, que además era directora general de aduanas de Burkina Faso, que hizo su tesis en base a un modelo de ética global y en donde las enseñanzas de Ramakrishna tenían una importancia fundamental. En fin, estas son las líneas en las que estoy trabajando y solicito vuestra colaboración, porque cuanto más capacidad de llegar y de enseñar el Gita, mejor, yo creo, para todos. Y los resultados los podéis ir en mi web y en nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Jai Sri Ramakrishna. Namaste.